Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el Centro Psicológico Neuroideas, ubicados en la parroquia de Yaruquí. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestra fanpage en Facebook como Empoderado 5.0 y Neuroideas, y también en la plataforma de YouTube. El día de hoy tenemos a Maciel Caizahuano, estudiante de Psicología Clínica de séptimo semestre de la Universidad UTLA, quien va a hacer una entrevista al doctor Cristian Matango. Buenas tardes, me encuentro con el doctor Cristian Matango y hoy vamos a realizar una entrevista acerca de la intervención en crisis en las catástrofes. Listo, me gustaría que me cuentes un poco acerca de tu experiencia en alguna catástrofe o en algún momento que hayas establecido intervención comunitaria. Saludos cordiales y de antemano un gran saludo a todo el personal de la Universidad de las Américas. Para mí es un gusto estar compartiendo esta tarde contigo. Y en referente a la experiencia en cuanto a las catástrofes, pues directamente podría hablar de dos experiencias muy personales. La primera experiencia, mi memoria más o menos remota al 16 de abril de aproximadamente 2016, si mi memoria no me falla, donde lastimosamente nuestro querido país tuvo que sufrir un terremoto de una magnitud 7.6. Fue un evento sumamente fuerte, doloroso, impactante, y lastimosamente también tuve que estar allí, cerca del epicentro. Y la segunda experiencia que también te puedo contar fue lo suscitado el anterior año, entre fechas desde el 2 al 13 de octubre aproximadamente, por esta coyuntura política, las medidas socioeconómicas que se venían por parte del gobierno de turno. Entonces vimos también hay mucho sufrimiento por parte del personal de la policía, por parte de los compañeros indígenas, por parte del pueblo, y el impacto no solamente económico, social, el impacto psicológico fue muy fuerte. Listo, perfecto. Me gustaría que me cuentes después de cuánto tiempo de las catástrofes que me mencionabas, tú acudiste al lugar y cómo te sentiste, cómo te preparaste, ¿tenías ya listo un plan de acción o cómo se dio? Creo que cuando existen las crisis, justamente se debe generar en primera instancia un plan de acción, un programa, para que el personal de salud pueda encaminar la ayuda comunitaria. Nadie esperaba este tipo de hechos. Te voy a contar un poco de la experiencia de lo suscitado cuando me encontraba en la costa. Justamente era aproximadamente las 6:30. Yo estaba saliendo de comer y sentí cómo se movían las columnas. El piso era como si estuviese en una alfombra. Al inicio pensé que era algo momentáneo y traté de guardar la calma. Pasaron alrededor de unos 15 segundos y seguía esto. De allí mi preocupación tan grande, y escuchaba cómo la gente empezó a gritar. La luz inmediatamente se fue. Posteriormente a ello, las líneas telefónicas se cayeron. Es cuando allí uno entra también en crisis y entra en pánico. Entonces, decir allí un plan de acción inmediato, lo único que uno piensa es: ahora tengo que proteger mi vida. Una vez que surgió eso, algunas casas lastimosamente cayeron, ¿no? En el sector donde me encontraba, afortunadamente no hubo muertos, pero sí heridos. Y una vez suscitados estos hechos, nos organizamos ya en la comunidad. Decimos, a ver qué ha pasado, cómo están nuestros hijos, nuestros familiares. Inmediatamente sintonizar algún medio de comunicación. Recuerdo solamente una frecuencia de Santo Domingo, se me va el Saracay.
la única que sintonizaba en ese entonces. Y allí tratar de organizarnos, ver primero cómo estaban nuestros familiares. Segundo, organizar también a la comunidad, porque hubo también robos, ¿sí? Hubo circunstancias muy adversas también, sabiendo que era una situación en crisis, la gente aprovechó este tipo de situaciones desastrosas. Al siguiente día, no pensé que la magnitud era tan grande. Se observó en las noticias un sinnúmero de muertos y seguían apareciendo cada vez más y más. Entonces, me uní en ese entonces al Ministerio de Salud y con ellos empezamos a organizar una brigada, ¿no? Pero esta brigada en primera instancia era vituallas, víveres o cierto tipo de ayuda, sin conocer en verdad la magnitud, porque como te indico, no teníamos los medios de comunicación para estar al tanto, eran simplemente supuestos. Fui hasta Muisne y en ese lugar, pues también la gente estaba afectada, ¿no? Directamente no ingresé más allá, porque no estaba previsto quedarnos muchos días. Difícilmente también nosotros planificamos qué vamos a accionar, sino que con nuestra voluntad y nuestra buena fe. Pasaron los días y ya teníamos un poco más de señal de comunicación y ahí sí el impacto fue enorme y brutal. Se sumaron varias brigadas de todos los rincones del país, de todas las provincias. Entonces yo decidí quedarme allí en la comunidad, ¿no? Porque muchas personas entraron en esta crisis psíquica al saber que yo tengo familiares en el lugar del evento. Entonces, lo primero fue una contención. Posteriormente a ello, pasaron unos 15 días y la gente no podía dormir. Entonces, ya empezaron a existir ligeros síntomas a nivel clínico de la afectación, tales como hiperactivación del sistema nervioso, sensaciones de opresión precordial, hiperhidrosis palmar, sensación de nudo en la garganta, no puede dormir, pesadillas de persecución, pesadillas de que se está derrumbando el mundo. Y esta parte se hacía recurrente en cuanto a los pensamientos. Entonces esto ya era una crisis traumática que estaba pasando. Y sumado a ello, que si ustedes recuerdan, los sismos eran permanentes. En ningún momento la Tierra dejó de cesar y seguía constantemente moviéndose. Hablábamos de 50, 100, 120 sismos simultáneos que se presentaban. La gente empezó cada vez más a deteriorarse, cuando también descubrimos dentro de la comunidad de que algunas personas habían perdido a familiares. Eso fue sumamente doloroso. Allí yo te podría hablar que ya hicimos una intervención en crisis, ¿no? Y posteriormente a ello existieron secuelas ya de 1 mes, 2 meses, 3 meses, que ya prácticamente se los atendió como parte de un proceso psicoterapéutico para curar el trauma. Listo. Retomando un poco el tema, cuando me comentabas que hicieron brigadas de acción, me decías que se demoraron como que un tiempo para poder organizarse. ¿Qué crees tú que faltaban o que pudieron emplear para como que una acción más rápida ante la situación? ¿Ya? Número 1, algo del sector de Esmeraldas. Yo era el único psicólogo clínico que se encontraba en ese entonces, ¿no? Tenía a la mano un odontólogo, un médico, enfermeras. Entonces, no existe un equipo consolidado en primera instancia. Número 2, un equipo profesional que sepa cómo interactuar frente a una crisis, frente a un evento catastrófico. Como punto número 3, los implementos, tanto humanos, tecnológicos, técnicos, para poder empezar a guiar. Entonces, yo pienso que incluso si pasara ahora mismo, tal vez una explosión a nivel de aquí de algún volcán, tampoco estamos preparados, ¿no?
De hecho, en el país yo conozco muy pocos grupos psicológicos de apoyo que empiezan a articular de forma inmediata, ágil estos procesos. Si bien es cierto, también sí conozco muy buenos grupos que se articulan, pero no todos tienen una formación y no todos a nivel tal vez no psicológico, sino como una persona que tal vez tenga conocimientos básicos de la psicología, no podríamos actuar de una forma tan rápida o ágil. El mismo hecho, mira, por ejemplo, me voy a una situación muy sencilla, las laderas de Guápulo, por ejemplo. Gente que vive a las faldas del Pichincha, ¿no? Entonces, no estamos nosotros preparados para una crisis. El mismo hecho también que después hubo una réplica de menor grado, de menor escala de Ritter aquí en Quito y la gente ya se alarmó. Entonces, sí nos falta mucha preparación en cuanto a la intervención inmediata en crisis, sobre todo psicológica. Listo. Y también me comentabas que se hicieron las intervenciones en ese momento y después siguieron como ya para 2-3 meses para seguir con el tratamiento, se podría decir. Y estas intervenciones, ¿cómo se realizaron? ¿Pusieron carpas o cómo eran el manejo? ¿Qué duración tenían más o menos? Ya. De esto se encargó el personal médico, el personal de paramédicos, agua, toallas, enlatados, pero eso fue lo primordial, es una necesidad básica. En ese momento ustedes intervinieron también. Claro, yo simplemente ayudé, no estuve allí interviniendo, ayudando a recoger lo que más se podía, ¿no? Pero eso era lo verdaderamente urgente, y recoger, rescatar a las personas que quizás más adentro estaban en escombros, estaban desaparecidas, ¿ya? Después de ello viene ya la cuestión psicológica como tal, ¿no? Entonces ahí yo no intervení directamente, como te decía, ya en los campos de estos hechos lamentables, sino más bien yo me quedé en la comunidad, ¿sí? Y en esa comunidad ya me empezó a llegar la gente, ¿no? Número uno, porque yo no podía irme a aventurar por cuestiones de cuidado al cuidador, número uno. Número dos, porque necesito un equipo más amplio, un equipo más técnico, para decir vamos todos y hagamos un plan estratégico, ¿ya? Y como punto número tres, pues también fueron las recomendaciones del equipo que teníamos ahí. Mayor utilidad tal vez hacíamos en la contención o en la rehabilitación, o quizás ayudando a articular acciones en cuanto a las vituallas o alimentos, ¿no? De pronto te puedo contar, ¿no? las experiencias que después tuve ya a nivel psicoterapéutico, y trabajo yo mucho el modelo MDR, ¿no? Que es desensibilización y reprocesamiento mediante movimientos oculares. Entonces el MDR va genial para todo tipo de hecho traumático. Entonces trabajamos un pasado, un presente, un futuro, trabajamos la cuestión corporal, trabajamos imágenes, flashbacks. Entonces es un trabajo sumamente efectivo. Una experiencia también que te comento, al atender yo a mucha gente, ¿no? de estos eventos, yo empecé a cargarme y no tenía yo la persona o el profesional para que me atienda. Entonces cuando yo llegaba a casa y existían los sismos también, estando en el mismo evento, empecé yo a somatizar. Entonces yo no podía estar en mi casa porque me dolía la cabeza, sentía que se movía, y de hecho no sé si a veces se movía o no se movía, ¿sí? Sí, era nuevo. Ajá. Entonces después de ello, yo ya viendo la situación tan grave y lo que estaba tan lejos, a los 6 meses yo vine a hacerme un proceso psicoterapéutico también con MDR. Entonces hemos salido bastante bien de eso. Perfecto. Me gustaría saber también un poco acerca de la segunda catástrofe que me comentabas. Se manejaron más o menos así, igual como que con las brigadas, puntos de atención. Ya, ahí sí tratamos de ingresar acá el grupo psicológico Neuroideas. O sea, al inicio pensábamos que también, no sé si todos ecuatorianos, que era una coyuntura política, una
una disruptiva entre diferentes ópticas, ¿no? de poder político, pero frente a las decisiones del gobierno, la gente, el pueblo se levantó, y encabezado esto por las comunidades indígenas. Entonces, al inicio no pensé que se iba a extender tanto, pero cuando la gente ya se lanzó, lo primero que nosotros hicimos, de igual manera, que hicimos un pequeño centro de acopio, fuimos llevando víveres y todo, lo mismo, ¿no? Lo llevamos a la sede de la Universidad Simón Bolívar. Tratamos de ingresar un poco más hacia el lugar mismo de las fricciones, y fue muy fuerte lo que vimos. Me hizo recordar mis épocas de estudiante, ¿no? Entonces, bombas, piedras, gente que venía de lugares muy lejanos, no tenía dónde dormir, ¿no? Entonces, tú sabes que no había ni el paso ni de transporte, buses, absolutamente nada. Entonces, de igual forma, era exponernos, irnos para allá. Lo que sí observé, sí existían brigadas, equipos técnicos. No podría hablarte mucho de la organización o de las experiencias de ahí, porque no las viví como tal. Pero acá este centro conjuntamente se preocupó por la salud mental. Se organizaron. Nos organizamos y brindamos el servicio psicológico gratuito, sin importar la condición, si hubiese sido tal vez policía, si hubiese sido un indígena, si hubiese sido un niño, un adulto.